Y como lo escuchábamos recién, el comandante en jefe del Ejército, el general Humberto Oviedo, aseguró que es necesario tener un financiamiento que permita mantener la capacidad militar en el país. Esto luego que se produjera una ola de críticas que ha recibido la ley reservada del cobre. Queremos conocer más detalles y para eso tomamos contacto con José Miguel Mardones. ¿Cómo estás, Cintia? Te saludo nuevamente en este sábado 26 de diciembre. Durante las últimas semanas hemos sido testigos en la pauta informativa de CNN Chile y en los distintos medios de comunicación en nuestro país del caso Milico Gate. Este fraude al fisco que se habría producido desde el 2011 y hasta el 2014 y que habla sobre la adulteración de facturas pagadas con cargos a la ley reservada del cobre. Esta ley que, recordemos, financia en gran parte y en gran medida a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Este caso Milico Gate vuelve a poner en entredicho si se debe o no derogar esta ley reservada del cobre. Recordemos también que en el programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet también está presente la derogación de esta ley reservada del cobre. Pasemos a revisar una gráfica que pone de manifiesto las declaraciones de Humberto Oviedo. Él es el comandante en jefe del Ejército. En entrevista con nuestro medio asociado La Tercera, él dio a conocer que es necesario mantener la capacidad militar independiente si se deroga o no la ley reservada del cobre. Dice que independiente de la fórmula que se escoja y que eso en realidad no son temas que le competan directamente, se debe asegurar la capacidad militar. ¿Por qué? Porque nuestro país en distintas circunstancias requiere de las Fuerzas Armadas, particularmente del Ejército. De hecho, en esta misma entrevista, él hace un balance del año 2015 y obviamente dice que lo que sucede con el Milico Gate afecta y duele al interior de la institución, pero también hace un balance positivo sobre la cooperación internacional que han desarrollado sobre la seguridad y sobre la presencia del Ejército y particularmente de los militares en distintas situaciones de catástrofes que hemos enfrentado en este año 2015. Habla también sobre lo que significa este Milico Gate y que realmente él pide que no representa en gran medida a todos los hombres que están presentes en la institución. Dice textualmente, no representa a los 45.000 hombres y mujeres de la institución ni a los 30.000 reservistas activos. Hace ese llamado para que lo que está sucediendo con Milico Gate tampoco enlode toda la institución militar. También hubo reacciones, y vamos a revisar ahora en una gráfica, del ministro de Defensa, José Antonio Gómez, en entrevista con El Mercurio. Él habla sobre que ya se generó una mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda para poder generar una nueva fórmula de financiamiento que, como decía el comandante en jefe del Ejército, asegure la capacidad militar y que de alguna u otra manera los fondos que hoy día se destinan a las Fuerzas Armadas y particularmente al Ejército no tengan que estar compitiendo con otros recursos o con otros presupuestos, por ejemplo, destinados a hospitales, a la construcción de estos, a la educación o a distintos temas sociales. Esa fue entonces la declaración de José Antonio Gómez, ministro de Defensa. Se va a comenzar a trabajar, dice que ya se formó esta mesa de trabajo junto al Ministerio de Hacienda para buscar una fórmula que pueda asegurar un financiamiento a largo plazo. Cintia habla sobre financiamientos que deberían ser plurianuales, es decir, no solamente pensando en el 2016, sino que ojalá pensando incluso en asegurar un financiamiento que llegue hasta el 2026, con 10 años a largo plazo, estos financiamientos que se busca generar en esta mesa de trabajo que ya decía el ministro José Antonio Gómez se comenzó a generar, de acuerdo a que declaraba en esta entrevista publicada este sábado en el diario El Mercurio. También conversamos durante esta mañana de informaciones con Paulina Núñez. Ella es diputada de RN y también miembro de la Comisión de Defensa. Se refiere a la ley reservada del cobre y a si se debe derogar o no. Escuchemos sus palabras. Lo que tenemos que hacer es no fijarnos tanto en el sistema de financiamiento, en la forma propuesta que va a ingresar el gobierno, como lo ha anunciado el ministro en el año 2016 para que sea aprobada en el Congreso, sino que tenemos que tener claro que hay que invertir en materia de defensa, porque si bien la inversión en defensa es un intangible difícil de cuantificar y de notar, cuando no la tenemos es peligroso. Necesitamos inversión en defensa, más allá de si es con la ley reservada del cobre, que no la vamos a defender. Al contrario, creo que es importante entender que necesitamos financiamiento para defensa, que no esté compitiendo, por ejemplo, con otros ministerios y que sea plurianual y transparente. Eso son cuestiones básicas para poder definir y discutir y dialogar respecto al proyecto que vaya a presentar el Ejecutivo, porque obviamente recordemos iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Las declaraciones que hemos logrado recaudar hasta ahora, Cintia, hablan un poco de esta transversalidad, de que la mayoría de las personas está de acuerdo con que se derogue la ley reservada del cobre para poder generar una nueva fórmula de financiamiento y así asegurar proyecciones presupuestarias que vayan mucho más allá de un año para el Ejército y para las Fuerzas Armadas en general. Recordemos que el caso Milico Gate, que involucra directamente al Ejército y que habla sobre estas facturas falsas o adulteradas que habrían sido desde el año 2011 y el 2014 y financiadas con cargos a la ley reservada del cobre, vuelve a poner
poner en entredicho si esta ley debe ser derogada o no. Al parecer están todos los ánimos dispuestos para que así sea, y ya lo decíamos en esta gráfica que revisábamos del ministro de Defensa, José Antonio Gómez. Ya se habría iniciado entonces esta mesa de trabajo junto al Ministerio de Hacienda para presentar posteriormente un proyecto a la presidenta y así poder crear una nueva fórmula de financiamiento para las Fuerzas Armadas. Cintia. Muchas gracias, José Miguel. Y efectivamente esta es una discusión que recién comienza, sobre todo cuando, recordemos, en la misma discusión presupuestaria, varios parlamentarios dijeron que a veces con esta misma plata de la ley reservada del cobre se podía, por ejemplo, financiar los hospitales, y es eso justamente lo que busca terminar esta discusión. Así que muchas gracias.